Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión les vamos a dar un alcance acerca de nuestro tema, que es policitemia y trombosis, antecedentes generales y diagnóstico. Policitemia en altura. Para empezar a hablar de policitemia en altura debemos conocer qué significa. Y bueno, la policitemia en altura va a ser una manifestación de la enfermedad de altura o también llamado mal de altura, siendo entonces esta una consecuencia, ¿no?, adversa a la adaptación de la altura. Esta se va a caracterizar principalmente por un aumento de los glóbulos rojos. También va a estar acompañado de mecanismos adaptativos, como es la hipoxia hipovárica, va a haber una estimulación de la eritropoyesis y un aumento del hematocrito y la hemoglobina. Ahora, acerca de la etiología, vamos a ver que esta va a ser por una exposición crónica a la hipoxia hipovárica, la cual se va a ocasionar por mutaciones genéticas, nivel de escribir, que es IF2 alfa, citocromo P, en ANGPTL4, el gen GATLN1, el gen OX2, el gen CIPI17A1, el gen PPARA y por último el gen PTEN. Estos se van a ver asociados también cocitosis, atrombocitosis, tiroides. Factores de riesgo como la edad, sexo y factores. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, alteraciones hematopoyéticas, alteraciones genéticas de adaptación al. En cuanto a estas, a la alteración hematopoyética, la policitemia se va a presentar con leucocitosis, con trombocitosis, con crecimiento de las colonias eritroides y, bueno, mutación del gen JAK2, ¿no? En cuanto a la eritrocitosis patológica de altura familiar, esta va a presentar alteración netamente en la línea eritroide. En cuanto a las mutaciones genéticas, bueno, ya lo habíamos manifestado en la diapositiva anterior, ¿no? Las que se vienen de JAK2. Ahora, para hablar de las manifestaciones clínicas, debemos resaltar que la estimulación de la eritropoyesis en la policitemia en altura va a ocurrir después de las 48 horas de exposición a la altura. Sin embargo, las manifestaciones clínicas se van a observar dentro de la primera y tercera semana de la exposición. Ahora, las manifestaciones van a ir de la mano con el síndrome de hiperviscosidad, ya que este sería el causante de la disminución del flujo sanguíneo. Entonces, en el caso principal, este va a ser el caso principal para el motivo de consulta y se va a caracterizar por cefalea, hipersomnia, parestesias, disnea y tinnitus. También va a estar asociado la cianosis distal o periférica. Por último, acerca de la policitemia, vamos a ver el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, lo primero que tenemos que valorar es un análisis de laboratorio, en el cual se va a valorar la gasometría arterial. También debemos ver el aislamiento de células progenitoras hematopoyéticas. También se debe hacer un análisis acerca de la mutación del gen JAK2. También un análisis del inmunofenotipo por citometría de flujo, y también se debe ver un cultivo acerca de las células progenitoras hematopoyéticas, esto en un medio semisólido y líquido. También debemos valorar el puntaje del mal de montaña crónico, que debe ser menor a 6, en donde se valora la edad, el tiempo de residencia, la edad de inicio de exposición a las condiciones, también la frecuencia de migración hacia y desde altitudes más bajas, y por último, las dosis de respuesta
de las células progenitoras hematopoyéticas a la eritropoyetina. Bien, ahora continuemos con la segunda parte de la exposición. Trombosis en altura. La trombosis se define como el trombocoágulo causado por reducción del flujo sanguíneo, cambios en la viscosidad de la sangre y daño en la pared del vaso. Los factores de riesgo más importantes son los genéticos y los ambientales. En cuanto a la epidemiología, se puede dar a cualquier edad en personas que estén expuestas a grandes alturas y que no hayan tenido previa aclimatación. Está asociada con la inflamación, la disfunción endotelial, el estado protrombótico y la fibrinólisis atenuada. La etiología se relaciona con los factores de riesgo, que se pueden dividir en dos, los que son propios de la persona y los medioambientales. Los propios de la persona son los genéticos, regidos por mutaciones como por ejemplo mutación del factor 5 Leiden, mutación de protrombina o deficiencia de antitrombina, todos estos relacionados con la coagulación. Los demás factores son medioambientales como la terapia hormonal para el ovario poliquístico o anticonceptivos orales. Personas mayores de 50 años, obesas y con hipertensión arterial. Aquellos que tengan el hábito tabáquico o quienes se encuentren expuestos a estrés, como en cirugías, trauma o infección que requieran de hospitalización. Todo esto en conjunto puede desencadenar una trombosis y estos factores tienen mayor incidencia en la altura. La fisiopatología tiene estrecha relación con la tríada de Virchow, que comprende tres aspectos: la éstasis venosa, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad. Recordemos entonces, tenemos un paciente obeso, mayor de 50 años, fumador y con algún tipo de estrés corporal. Entonces esto predispone a que ocurra un mayor reposo, mayor inmovilidad y mayor viscosidad que se va a poder observar en el hematocrito. Añadido a esto vamos a tener una disminución del oxígeno, disminución de la temperatura y mínima actividad física. Entonces aquí ya tendríamos dos de los aspectos de la tríada. El aspecto número 3 está fuertemente ligado con el aspecto genético de la persona. Entonces todo esto en conjunto va a constituir la tríada de Virchow para la trombosis de altura. Ahora, la parte clínica en la trombosis depende mucho de dónde está la interrupción de la circulación y si esta va a ser arterial o venosa. El vaso sanguíneo más afectado definitivamente son las venas. Por lo tanto, los lugares de afectación van a ser las extremidades. Entonces la afectación va a ser la trombosis venosa de miembros inferiores, constituyéndose esta la más común. Si es que la clínica varía por la parte arterial, vamos a tener como signo principal la isquemia, que se va a acompañar de parestesias, debilidad, palidez que se puede convertir en cianosis, frialdad y pulso debilitado. En la trombosis venosa vamos a tener como síntoma principal el dolor progresivo, también crónico, que se va a acompañar con la sensibilidad disminuida, edemas, eritemas, por lo general calientes, y venas dilatadas, o también varices. El diagnóstico puede ser de tipo hematológico o imagenológico. Comencemos con los estudios hematológicos. Tenemos en primer lugar el perfil hematológico, como la hemoglobina, el recuento de glóbulos rojos, el recuento de plaquetas y el recuento total de leucocitos. En cuanto a los parámetros de análisis de coagulación, vamos a tener el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de trombina, el fibrinógeno, los marcadores moleculares de coagulación. También se puede detectar la trombofilia mediante la actividad de la proteína S, la resistencia a la proteína C y factores de coagulación que pueden ser el 2, 5, 8, 9 y 10. El dímero D, que también puede servir para confirmar la activación de fibrinosis secundaria. Los marcadores solubles
Van a servir para la activación plaquetaria, el estrés, las respuestas inflamatorias y la activación de células endoteliales. ¿Cuáles son estas? La molécula de adhesión intracelular 1, la molécula de adhesión de células vasculares 1, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento endotelial vascular con receptor 3 y el receptor tipo TOL2. En cuanto a los exámenes o a los estudios imagenológicos, tenemos el examen Doppler, que es el más costoso y eficiente a la vez. Se utiliza para vasos periféricos y extracraneales accesibles y va a constituir la primera línea de confirmación radiológica en la oclusión trombótica. También se dispone de la tomografía computarizada para ver la vasculatura cerebral y pulmonar. Además, nos aporta datos sobre la vasculatura abdominal. La resonancia magnética nos va a revelar cambios isquémicos y también en los senos cerebrales ocluidos. Por lo tanto, y en conclusión, las poblaciones que se encuentran expuestas a grandes alturas se adaptan de forma inadecuada a estas condiciones. El principal objetivo siempre va a ser administrar o suministrar oxígeno a los tejidos, pero estas personas no van a contar con esta situación. Por lo tanto, va a haber una hiperviscosidad sanguínea, cianosis, porque no va a haber una adaptación suficiente de un grupo de genes que van a estar comprometidos con la eritropoyesis. Por otro lado, en la trombosis no solo va a ocurrir en las extremidades, sino que en cualquier órgano. Y esto va a hacer que nuestro paciente corra riesgo. A tener en cuenta también que una vez confirmado el diagnóstico de trombosis, se debe considerar su antigüedad, repercusión clínica, extensión y factores agravantes, como es el caso de la exposición a grandes altitudes. Eso es todo, muchas gracias por su atención.